Feliz reencuentro, amigos mágicos. Espero se encuentren de maravilla. Estamos aquí en su podcast Soy Bruja y qué, en esta temporada donde hablamos acerca de las brujas y en especial de la bruja roja del mezcal y la santa de Cabora. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy misterioso. Es el tema del espiritismo y las mesas espiritistas. Para eso tenemos como invitado a un experto. Tenemos a Jorge Rosell. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Samak? Muchas gracias. Pues bien, aquí Jorge Rosell es el experto el día de hoy debido a que él pues estuvo en contacto directo con la Roja, como ya habíamos escuchado en los podcasts anteriores. La Roja era ahijada de Francisco I. Madero y Francisco I. Madero hacía mesas espiritistas con los tatarabuelos de Jorge, o sea, los papás de la Roja. Ellos se reunían a hacer estas sesiones espiritistas, es así, ¿verdad? Sí, así es, se juntaban, era un grupo espiritista, se juntaban alrededor de las mesas de madera para hacer sus sesiones. Eran sesiones muy interesantes donde tenían contacto con los espíritus. Muy bien, profundizaremos mucho acerca de este tema, pero antes quisiera darles a toda nuestra audiencia una introducción de cuándo comenzó este fenómeno. En 1848 se introdujo a nuestra historia el fenómeno que se llamó golpe de los espíritus, debido a que estos golpes surgían del interior de la casa de la familia Fox. ¿Qué pasó? Bueno, ellos estaban viviendo temporalmente en una casa de campo de Hydesville, Nueva York, mientras construían su nueva casa. Poco después de haberse mudado a la casa de campo, la familia escuchó ruidos extraños, se escuchaban golpes, movimientos, fenómenos poltergeist y una serie de situaciones. Mientras pasaba el tiempo, el alboroto era cada vez más intenso y persistente hasta que les resultó imposible dormir. Las niñas Margareta de 14 años y Catherine o Katy de 12 años se estaban ya cansando de estos disturbios. No podían dormir, de verdad ya era insoportable la situación. Así es que quisieron aligerar el tema la noche del 31 de marzo de 1848. Katy aplaudió y exigió lo que ella creía que era un espíritu. Le exigió a este espíritu: Señor Splitfoot, haga lo que yo hago. De inmediato el espíritu imitó los golpes. Margareta se unió a la diversión y también ordenó al espíritu que la imitara. Comenzó a contar en voz alta mientras aplaudía. El espíritu respondía con golpes. Entonces, fue pasando el tiempo. Esto se hizo cada vez más intenso y la señora Fox empezó a participar haciendo preguntas acerca del espíritu y recibiendo golpes como respuesta. Ella y sus hijas crearon un código. A final de cuentas, pues resultó que al ir investigando sobre este asunto, encontraron que el espíritu que daba golpes era un vendedor ambulante que había sido asesinado cuando tenía 32 años. Su nombre era Charles Rosna y más tarde reveló que podían encontrar su cuerpo enterrado en el sótano. ¿Y qué creen que pasó? Lo encontraron, ¿no? Así es. Debido a esto, poco a poco pues fue tomando más auge y se creó la religión del espiritismo. Cuando el espiritismo comenzó, el fenómeno parecía ser muy agresivo. Se decía que en ese tiempo en el mundo espiritual era necesario para probarle a las personas que no morían, sino que solo pasaban a otra forma de vida. Para los espíritus, realizar notables hazañas era una tarea para de verdad demostrar y convencer a las personas que ellos seguían viviendo, que trascendían. Y estos mensajes eran, por ejemplo, el de una madre cuyo significado solo podía entender su hijo. O sea, les preguntaban cosas a los espíritus que nadie más podía saber. ¿Dónde estaba un documento perdido? ¿Qué había pasado con ciertos artículos? Y bueno, se fue desarrollando hasta que al espiritismo pues llamó muchísimo la atención y tenemos a un gran representante, ¿verdad?, del espiritismo. Claro, Allan Kardec se puede decir que el padre del espiritismo a nivel mundial, no porque él empezara con esta tendencia, sino porque él pasó de ser una persona escéptica, una persona dedicada a la investigación, a ser un ferviente creyente del espiritismo. Así es. Y bueno, nos estabas platicando acerca de Francisco I. Madero. Él también era de cierta forma una persona de ciencia, ¿no? Él estudió
en Europa él había estudiado la homeopatía, ¿no? Que bueno, acá por ejemplo en México, pues sí es una carrera la medicina homeopática, y él había estudiado, ¿verdad? Bueno, él estudió varias carreras, sobre todo de finanzas y de administración, pero también tuvo la oportunidad junto con su papá estudiar la homeopatía, claro, no así reconocida totalmente, pero sí con libros ya muy respetuosos en esa época, y fue cuando él y su padre empezaron a tener todas las tendencias a la medicina homeopática. Posteriormente a ello fue lo que vino en relación al espiritismo. Francisco Ignacio y Madero, después de la muerte de su hermano menor, él trata de comunicarse con él, y en Europa encuentra esta tendencia, esta moda de los espíritus, de la comunicación con los espíritus a través de las mesas redondas de madera, y él se aferra a ello hasta encontrar contacto directo con Raúl, que es su hermanito, el que falleció. Ah, ok. Entonces, digamos que el deseo por contactar a su hermano fue lo que motivó a Francisco I. Madero a iniciarse en todo este arte del espiritismo. Exacto. Su deseo de comunicarse lo llevó a buscar varios medios para poder contactar con los espíritus, y uno de ellos fue las mesas de madera, y ya después fue más a través de los mediums, hasta que él se convirtió en un medium escribiente. ¿Qué es medium escribiente? Es aquel medium que se comunica a través de la escritura con los espíritus, que usan su cuerpo y deja que su mano escriba, y ahí los espíritus a través de esa escritura se comunican, no a través de palabras ni de ruidos, sino más bien a través de la escritura. Sí, así como señala Kardec, ¿no? Hay una amplia clasificación de medios, y unos de estos son los medios escribientes. Muy bien. Ahora, ¿qué mensajes eran lo que... Tengo dos preguntas. ¿Qué mensajes son los que le daba Raúl a Francisco I. Madero? ¿Y quién es Raúl? ¿Cuántos años tenía? Y la otra es, ¿por qué en mesas de madera? Bueno, la primera, ¿qué mensajes dan los espíritus? Por lo general, cuando se trata de espíritus guías, que es la mayoría, nos tratan de mandar mensajes o cumplir una misión a través de nosotros. Por lo general son mensajes para ayudar a los demás, para armonizar, para amar y para sanar. Y también para perdonar. Ah, qué bonito. Y platícanos, porque Raúl era un niño, ¿no? Sí, mira, Raúl fue un hermano menor de Francisco Ignacio Madero. Él, cuando tenía 4 años, sin querer, en un accidente se vació una lámpara de queroseno y murió quemado. Mientras que Francisco estaba estudiando fuera del país. Esto le afligió muchísimo, y él junto con Gustavo se vieron pues prácticamente muy dañados por la pérdida de su hermano menor. A diferencia de Gustavo, Francisco hizo lo imposible por ver la manera de comunicarse con su hermano, con el espíritu de su hermano, y fue cuando entró en todo este mundo espiritista. Muy bien. Ahora, bueno, se empezó a dar este fenómeno de las mesas redondas. ¿Qué pasaba con estas mesas? Bueno, ya platicamos un poquito de que inició con golpes. ¿Y qué pasó después? Mira, las mesas redondas tenían que ser de madera. Voy a hacer tu segunda pregunta, ¿no? Las mesas de madera tienen algo en especial porque están hechas de los árboles, que son prácticamente es algo natural, algo de la naturaleza. Ajá. Y esto tiene una gran conectividad con el espíritu. Prácticamente la madera es un material importantísimo porque no deja de ser un biomaterial, un material generado por un ser vivo. Y esto, de alguna otra forma, a diferencia del metal o a diferencia de algún otro tipo de mineral, la madera es así como aísla de la corriente eléctrica, facilita mucho la conducta de espíritus. Tengo entendido también que en algunas ocasiones los espíritus levantaban las mesas de madera, hacían que levitaran estas mesas como demostración de que realmente existían. Sí, en conjunto y en la presencia de personas, o sea, no las levantaban solitos, sino que siempre habría un grupo de personas alrededor de la mesa, ya sea tocando la mesa o con un poquito de distancia, pero sí en presencia de personas. No, las mesas se usa también la energía del ser humano, ¿no? Entonces,
Aquí lo impresionante es que incluso salían volando cuando ni siquiera se estaban agarrando, solamente se estaban tocando o en ocasiones hasta con 1 o 2 centímetros de distancia de la mesa. Ok, y bien, entonces esta doctrina espírita que después ya tomó bastante estructura gracias a Kardec, que bueno, él pertenecía a la Asociación de Científicos, ¿no?, de Ciencia en París, y bueno, aquí nos hablan de que los espíritus, bueno, que realmente somos espíritus, que estamos encarnados aquí en un cuerpo, pero realmente trascendemos, o sea, tenemos como, digamos, esta vida eterna, ¿no? O esta alma que va más allá. Bueno, hay algunos que hacen una diferencia entre el espíritu y el alma, ¿no? Dicen que el espíritu es aquello que nos une a la fuerza superior, y de hecho, bueno, Kardec habla, ¿no?, de que hay una diferencia entre el espíritu y todos los otros conceptos que tenemos. ¿Qué nos podrías decir acerca de esta concepción y de, bueno, ya nos comentaste acerca de los guías, ¿no? ¿Qué papel juegan estos? Todos nosotros venimos acá también podemos dar mensajes a los vivos o debemos tener alguna misión. ¿Qué pasa con esos temas? Bueno, por lo general, cuando a ti te interesan mucho estos temas es porque estás conectado con algo. O sea, algo quieres o tú eres una persona que está muy perceptiva, o quieres transmitir o quieres colaborar con alguna misión de algún espíritu. Entonces, por eso hay gente que está tan aferrada. El problema fue en la época de las mesas de madera, que hubo mucho fanatismo. O sea, que en un momento se llegó a distorsionar. O sea, la gente ya lo tomaba como un juego, porque cuando empezaron a ver que sí surtía efecto, se volvió como una moda y ya no lo tomaban tan en serio. Y eso hizo que toda esta tendencia, todo este conocimiento, pues, entre comillas, la gente empezara como a no verlo tan real. Afortunadamente, mucha gente que sí lo trataba con mucha seriedad, sí logró hasta cierto punto, pues sí, trascender a través de la investigación de estos espiritistas en mesas de madera. ¿Y acerca de la inmortalidad? Bueno, acuérdate, los espíritus son inmortales, ¿no? Estamos hablando que todo ser vivo, ok, tu cuerpo está vivo y todo, pero una parte tuya no muere. Por ejemplo, si a mí me cortan un brazo, pues se va a morir esa parte de mi cuerpo, pero yo no me muero. Si me cortan una pierna, viene siendo lo mismo. Entonces, una cosa es nuestro cuerpo y otra cosa somos nosotros mismos, los espíritus, los que usamos este cuerpo para comunicarnos o para vivir esta vida en este planeta, pero hay algo más allá que no tiene que ver con el cuerpo. Y eso es de lo que hablamos, eso es lo que no es mortal. Eso está pasando en diferentes etapas de su existencia. Puede existir en un plano terrenal, pero también en otro plano. Muy bien. Y tenemos aquí que Francisco I. Madero entonces se reunía con tus tatarabuelos. Platícanos acerca de este grupo espiritista que ellos hicieron. Bueno, un grupo conformado de personas del norte de la República Mexicana. Entre ellos estaba, pues, la familia Mata González, Francisco Ignacio Madero. Estaba también Abraham González Casabantes, Filomeno Mata, Catarino, el tío de don Catarino, tío de Francisco Ignacio. Y estaban también varias mujeres, dentro de ellas pues, estaba mi tatarabuela y algunas esposas de las personas que estaban metidas en este sector del espiritismo, porque el espiritismo hablaba de una unión y no había ahí ninguna relación con género. O sea, no tenía que ver nada que fueran hombres o mujeres. Por ejemplo, Amalia Domingo Soler era una gran médium de esa época que logró comunicarse también con los espíritus, pero ella los espíritus la poseían. Y ella, a pesar de que estaba ciega, cuando era poseída por un espíritu podía ver. Entonces imagínate eso, qué impresionante. Es extraordinario eso que puede pasar cuando los Ella era de España, una española. Y bueno, estamos hablando que hay cosas que nosotros incluso desconocemos de los espíritus, ¿no? Cuando tienen posesión sobre otras personas. Ahora, sí hay espíritus muy buenos, guías, espíritus maestros, pero también hay espíritus rebeldes, espíritus oscuros, entre comillas. Aquellos que están frustrados y que, como en el otro plano no pueden hacer nada, buscan este plano para sus fechorías. Exacto, para desquitarse o desahogarse
su mal nivel espiritual. Le llamaba Kardec espíritus imperfectos. Sí, pero por eso yo soy muy consciente que tomar en cuenta todo esto del espiritismo sí requiere de mucha responsabilidad y conocimiento, porque si lo tomas por juego, pues puedes abrir algunos portales que no son tan buenos. Ay, sí, y te lo digo yo que me pasó, a ver, para estar haciendo unas invocaciones que no debía, y bueno, después estos espíritus chocarreros me molestaron por años. Pero bueno, originalmente entonces Francisco I. Madero hacía estas sesiones espiritistas para contactarse con Raúl. ¿Qué tipo de mensaje le daba a Raúl y para qué lo contactaba? Cuando Francisco Ignacio Madero ya logró contactarse con Raúl lo empezó a direccionar a la parte humana, a la parte de ayudar a la gente, porque afortunadamente es una vida muy, muy abundante, exitosa, desde el abuelo de Francisco Ignacio Madero, Evaristo Madero, había sido un hombre muy, muy exitoso, próspero, tenían haciendas, eran personas muy, muy ricas. Y Raúl, desde que empezó el contacto con Francisco, le empezó a decir que viera la parte humana, que ayudara a la gente pobre, que sea más consciente de la igualdad social, que beneficiara a la gente, que se quitara algunas cosas que él traía, pensamientos, que comiera más sano. O sea, entonces el espíritu era un espíritu muy progresista y muy de la paz y de la humanidad. Sí, recuerdo que bien dice Kardec que cuando uno pues ya no está en su cuerpo, ya no está encarnado, el espíritu pues es un espíritu que mantiene la inteligencia y la conciencia que normalmente tiene, bueno, como en su evolución, ¿no? Uh-huh. No, sí, porque yo me preguntaba al principio, recuerdo que alguna vez te pregunté, bueno, pues si era un niño, es el espíritu de un niño, ¿cómo el espíritu de un niño puede aconsejar a alguien acerca del gobierno, de qué tenía que ser? Porque bueno, también Raúl fue el que lo acompañó, lo aconsejó hasta la presidencia, ¿no? De cierta manera, Francisco I. Madero. Por eso tal vez se le llama la Revolución Espiritista, que es el tema de una de las novelas uh-huh. que estás escribiendo. Ahorita vamos a ese punto. Bien, entonces, aunque haya muerto como niño, al contactarse con ese espíritu, pues realmente se estaba contactando con la parte pues elevada, digamos, de la conciencia del espíritu, ¿no? No era que un niño no supiera, sino uno contactaba pues, con la parte evolucionada del espíritu, como es, sin edad. Exacto, tú hace rato hablaste del espíritu y del alma, ¿no? Que hay cierto tipo de diferencia, sí hay una diferencia. Por ejemplo, el espíritu es esa energía que existe y el alma tiene que ver con la generosidad, la bondad y la parte también del mismo espíritu o de esa esencia un poco más, todavía más elevada. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo importante. El espíritu conserva la inteligencia. Ajá. Por ejemplo, supongamos nosotros, todos los seres humanos, hemos logrado, no sé, llega a dominar el medio natural a través del conocimiento, de las matemáticas, del idioma. Eso es algo que tiene que ver con una evolución intelectual. Pero cuando el espíritu está completo, cuando el espíritu está pleno en el universo o en el otro universo, es inteligente. La diferencia es que la inteligencia espiritual es diferente a la actual, porque tú piensas que un espíritu, el que murió hablando español, va a hablar español toda su vida. No, incluso hay espíritus que se contactan con personas de otro idioma, aunque el espíritu de esa persona nunca hubiese hablado ese idioma. Lo que pasa es que al momento de contactarse, usa todo el conocimiento de la persona que está siendo contactada para que a través de esa persona se comunique. Entonces, incluso el espíritu te puede dar un mensaje y tú lo percibes en tu propio idioma o lo transmites en tu idioma, aunque lo importante es que transmitió la esencia del mensaje. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la gente como que no entiende. Hay personas que decían tener contacto con Napoleón, un decir, y eran norteamericanos, decían, pero ¿cómo si Napoleón hablaba francés? Pero es que ya en ese nivel, ya el idioma ya no importa. El idioma lo transmite la persona que está haciendo el contacto. Pero, el filtro. Ajá, es el filtro, pero las ideas y las palabras, bueno, no las palabras, sino el concepto tal de la idea, te le está dando el espíritu.
Bien, y también recuerdo que decía Kardec, ¿no? Que justamente lo que señalas, que el espíritu pues tiene su propia inteligencia, su propio grado de evolución, y que muchas veces se encuentra limitado por el cerebro, en nuestro cerebro, que tiene ciertas limitaciones de percepción, de comprensión, y pues no queda de otra más que utilizar este cuerpo cuando estamos nosotros acá en la vida cotidiana, y esperar a que el cerebro pues tenga esas facultades que definitivamente son distintas a las que desarrolla o las que tiene, con las que cuenta un espíritu que no tiene un cuerpo. Exacto, por eso es que nosotros tenemos que tener la conciencia clara en todo, porque si nosotros tenemos conciencias bajas, atraemos espíritus bajos. Si tenemos una conciencia amplia, una conciencia de lo que es el bien, de lo que es la bondad, la generosidad, el ayudar, pues vamos a atraer ese tipo de espíritus. Obvio que el miedo, el temor y la inseguridad baja nuestra frecuencia, y es lo que permite en ocasiones que este tipo de espíritu negativo se encuentre un poco en el entorno. Bien, ahora hablando de la novela de La Roja, que bueno, muchas felicidades que tuviste hace poco esta presentación, la primera presentación del libro. Hay una parte, como digamos, como en la segunda mitad del libro, bueno, no recuerdo por ahí, en donde Jorgito se va como espíritu encarnado, va a otra época y se contacta como un espíritu de las mesas espiritistas en una reunión, en una sesión espiritista. Platícanos sobre este asunto. Sí, en esta parte, en la novela, se narra cuando un niño viaja a través, bueno, como espíritu encarnado. Él está en una época, se duerme, empieza a tener como un viaje astral y llega a otra época donde hay una sesión espiritista. Pero llega con su cuerpo completo, o sea, por eso se llaman espíritus encarnados o espíritus de agua, es como les llamaban anteriormente. ¿Por qué espíritus de agua? Porque el espíritu, cada vez que se desaparecía, en su lugar quedaba agua nada más, caía agua como en proporcional al tamaño del espíritu que se había presentado. O sea, este niño cuando desaparece, no nada más desaparece por desaparecer, sino al desaparecer deja un rastro de agua. Entonces, por eso se les llamaba espíritus de agua, porque todo espíritu encarnado que cumple su misión y desaparece, se transforma en agua. Bueno, en esta parte de la novela sí se narra que llega el niño, pero llega con su cuerpo completo, con su ropa, o sea, con lo que trae y con lo que quiere, incluso con lo que necesita para su propia misión. Entonces, sí es un fenómeno que antes hablaba más de él, actualmente casi no se ha hablado mucho. Hay temas que dicen que hay viajeros en el tiempo, y posiblemente es lo que estamos hablando, espíritus encarnados, personas que están en otra época y de repente se presentan en esta. Lo más probable es que sean espíritus encarnados. De hecho, tenemos un podcast, ¿no? Tenemos un episodio en el cual hablamos específicamente de estos espíritus encarnados. Bien, entonces ellos hacen una invocación, llaman a un espíritu, y viene este niño que se presenta como un espíritu, incluso come, ¿no? Y bebe estando como espíritu. Ahí lo empiezan a contactar, y después, bueno, muy curioso aquí porque está vestido de cierta manera, y en el contexto de esa época pues esa ropa no existe, y bueno, llegan aquí a ciertas conclusiones, ¿no? Al estar analizando este contacto con los espíritus. Sí, es tanto confuso para el espíritu encarnado como para el grupo de sesión espiritista el tener un contacto directo, porque por los dos lados es como muy extraño, ¿no? Ellos, al ver que el niño está con una vestimenta extraña, que para el niño era su pijama normal, pues empiezan a tener conclusiones erróneas, pero bueno, lógicas para el tiempo en el que vivían, ¿no? Entonces, sí se presta un poco a la confusión cuando un espíritu encarnado lleva consigo ropa o lleva algún artefacto o encuentra otro tipo de artefactos en la época donde está. Entonces sí hay cierto tipo de confusión, pero la confusión natural cuando las personas de una u otra manera, si es que pudieran viajar en el tiempo, es una confusión normal, ¿no? Y algo que me parece fascinante es que estos espíritus encarnados, al viajar al pasado, pueden cambiar el presente. Es como una paradoja, ¿no? Es algo como complejo que nos rompe la cabeza.
Sí, acuérdate, en las energías del espiritismo hay como diferentes dimensiones y diferentes versiones de los que somos, de lo que podemos llegar a ser. Entonces, muchas veces un espíritu encarnado viene a cambiar el presente para hacer un cambio impresionante en el futuro. Y en la novela vemos ahí algunas consecuencias incluso físicas en la Roja, en la anciana, en la bisabuela, que antes tenía una cicatriz y de pronto le desaparece porque el niño cambia lo que sucedió en el pasado. Sí, cambia. Aquí es una metáfora porque cambia dos cicatrices en el mismo momento. Una cicatriz física, que es ella cuando sufre una bala le roza el rostro. Al evitarlo, pues ya no tiene la cicatriz en el futuro. Y otra cicatriz que es cuando a ella algo que quería mucho fallece, pero también lo evitan y también ya no fallece. Automáticamente también esa cicatriz se desvanece. Y qué maravilloso, ¿no? Yo me pregunto cuántas veces nos habrá pasado algo así, pero a veces no tenemos conciencia. Las personas que tienen la conciencia expandida, pues a lo mejor sí recuerdan estas cosas, ¿no? Porque supongo que es como un switch así en nuestra cabeza que de pronto lo olvidas y se le llaman dobles recuerdos. Hay personas que tienen dobles recuerdos de un evento negativo y después recuerdo que el evento no pasó. Y bien, hablando nuevamente del niño al que invocan en la sesión espiritista donde está Francisco I. Madero y la Santa de Cabora, el niño empieza a tener una convivencia, ¿no? Debido a estas sesiones espiritistas, pero incluso empieza a aprender a leer el café, ¿no? Sí, el conocimiento viene de un viaje astral, de un viaje al pasado. No es tan confuso en el aspecto de que la novela como sí trae como secuencia, pero si yo se los tratara de decir en este podcast, sí los confundiría un poquito. Entonces, yo creo que sería bueno que pudieran comprar la novela y leerla. Claro que sí, compren la novela, léanla, muy interesante. Y bueno, también todo lo que se puede desencadenar a través de este tipo de contactos entre dimensiones, entre tiempos, entre espacios que tienen pues este objetivo a final de cuentas de todos crecer, ser más felices, lograr un cambio, hacer que evolucionemos como seres humanos. Sí, también tiene el fin de nosotros mismos aceptar hasta nuestros errores, porque muchas veces un error en tu vida o un evento muy difícil es lo que desencadena algo maravilloso en el futuro. Entonces, es lo que yo he comentado últimamente mucho. Digo, por ejemplo, una persona que por un error conoció a otra persona, dirías, ¿volverías a cometer ese error para volverla a conocer? Y te verán decir, sí, entonces ya no es un error. Ya cuando uno lo acepta e incluso lo provocaría, si es que lo regresan al pasado para que se suscite lo que tanto queremos, entonces ya no es un error. Fue parte del destino que nos ayudó a obtener lo que tenemos en el presente. Quiero comentarles aquí, al margen de esta información, que en Alchemist damos un curso de mediumnidad y es para contactar a los espíritus, pero principalmente espíritus elevados. Y también damos un curso de clarividencia para comprender los mensajes de los espíritus. Hicimos una meditación, para aquí la tenemos también, para abrir el tercer ojo. Y bueno, pues el siguiente paso es ahora, ¿qué mensajes son esos que estamos recibiendo? Porque, como ha señalado, ¿no? Los mensajes que estamos recibiendo pues nos están ayudando. ¿Tú recomendarías hacer cierto tipo de sesiones para que los espíritus nos den sus mensajes? ¿O cómo la gente podría llevar a cabo este tipo de situación? Bueno, mira, aquí a diferencia de como todos dicen como la gente dice, yo solo ver para creer, aquí es al revés. Aquí primero tenemos que creer para poder ver. Tenemos que ser conscientes que hay otras dimensiones y que hay espíritus y que en sí nosotros somos espíritus. Todos nosotros somos espíritus encarnados. En el momento que dejemos este plano material ya no vamos a ser espíritus encarnados. Pero eso no nos está diciendo que nuestro espíritu encarnado no pueda viajar a otros lados. ¿Sí me explico? Así como el espíritu que nada más está en el plano astral puede viajar en el tiempo y puede viajar a algunos lugares, también lo podemos ser nosotros
claro, bajo ciertas circunstancias y siempre a través de un mensaje o a través de una misión. Y bueno, hay que hacerlo bien, hay que saber cómo contactar a los espíritus, protegerse y demás, aunque los espíritus elevados pues no requieren de mucho porque son espíritus que siempre van a traer luz y uno lo siente. Claro, pero haz de cuenta, un espíritu elevado se va a acercar a la gente que realmente tenga la conciencia sana, limpia, ¿sí me explico? Si tú estás consciente de lo que quieres, de la espiritualidad, del amor, del respeto, obvio que se acercan a ese tipo de espíritus. ¿Y por qué crees tú que toda esta parte de el espiritismo en las mesas de madera, las mesas espiritistas, pues como que quedó como que en el olvido? ¿Por qué ya no se supo de esto? Yo creo que tiene que ver mucho que no lo tomaron tan en serio en su momento, porque fue algo tan importante a mediados del siglo XIX, que posteriormente ya en cada reunión de amistades trataban de como jugar con eso, y no se trata de jugar, se trata de tomarlo en serio y con un propósito. Por eso, ¿por qué personas querían contactarse con sus seres queridos que ya habían partido? Pues porque algo quedó en el aire, un perdón, o el no haber expresado todo el amor que sentían, o simple y sencillamente quererlos contactar porque los aman y estar un poco más tranquilos. Cuando hay algo atrás que sí es real, que amerita una sesión, adelante. Pero cuando se hace por diversión o por juego, pues entonces se empieza a distorsionar todo esto. Yo creo que eso fue lo que causó que la gente no lo tomó tan en serio. Así es, siempre vamos a tener la parte de los escépticos que aunque están viendo lo ven y como que no quieren aceptarlo, ¿no? Porque sí costó mucho trabajo pues querer comprobarlo. Kardec intentó a toda costa hacer esto haciendo ciertas argumentaciones, ¿no? Muy razonables. Y bien, entonces aquí tenemos esta historia fascinante en la novela de La Roja, en este primer episodio, donde se habla acerca de estas mesas espiritistas y donde se habla de este contacto, ¿no? Del espíritu encarnado, se van mezclando los temas. Y quiero comentarles que en algún momento nosotros hicimos sesiones espiritistas con unos amigos, ¿verdad? Sí, pero no teníamos la mesa exacta, porque deben ser de madera y redonda. Así es, no teníamos la mesa, entonces hicimos 2 o 3 sesiones. Ya no lo continuamos porque, bueno, ahora también se utilizan mucho los tableros, tableros que son como tipo Ouija, pero no son la Ouija, sino tienen ahí letras y tienen algunos símbolos, ¿verdad? Sí, pero yo digo, hay que recordar mucho esto, no hay que tomarlo tan a la ligera, hay que ser muy responsables en la cuestión espiritista, porque yo he visto que la Ouija incluso se toma como juego, curiosidad, como un medio de comunicación, que en sí para mí no es un medio tan claro ni tan bueno, pero bueno, cada quien tiene el derecho de hacerlo. Yo sí digo, hay que tener mucho cuidado en eso. Claro, acá por ejemplo lo que nosotros vemos en los cursos es que es necesaria una protección, dependiendo del tipo de espíritu que vas a invocar, pues tienes que hacer un chorro de cosas, ¿no? No nada más es así de abrirle la puerta a cualquier espíritu. Y como dices, ¿no? Si tú no estás bien, si no te encuentras equilibrado emocionalmente, si tu energía no está elevada, pues quién sabe qué tipo de espíritus puedas atraer, que no lo puedes ver como un juego. Claro, es igual como no le vas a abrir la puerta a cualquier persona de la calle, la puerta de tu casa, viene siendo muy parecido a eso. Tienes que ser consciente a qué persona estás invitando, así como a qué espíritu estás invocando. Muy bien, entonces tomen aquí estas precauciones. Si es que van a hacer las invocaciones a los espíritus, deben tener como que todo el conocimiento, toda la información. Y bien, oye, platícame tus tatarabuelos, ellos, los que hacían las sesiones espiritistas con Francisco y Madero, ¿creyeron desde un principio o cómo fue? No, ellos fueron muy escépticos al inicio. Cuando Francisco se vuelve compadre de mis tatarabuelos, incluso Francisco no había comentado que estaba metido en una cuestión espiritista, pero después resulta que Teresita Urrea, la santa de Cabora, que estaba muy cercana también a mis tatarabuelos, pues como que se empezaron a dar las cosas, y todo esto provocó que en un futuro se conformara un grupo espiritista muy robusto,
con gente de mucho conocimiento y gente muy respetuosa al medio espiritista. Bien, ya hablaremos en próximos episodios acerca de los espíritus de la revolución y varios temitas que tenemos por ahí pendientes. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jorge, gracias por compartirnos algún mensaje, algo que les quisieras recomendar a nuestra audiencia. Por supuesto, compren el libro, ya está disponible en todo el mundo, en Amazon y en las librerías. Y bueno, además de esto, ¿qué quisieras comentarles acerca de los espíritus? Bueno, que siempre que necesitemos ayuda, siempre que realmente actuemos con fe y con amor, siempre va a haber un espíritu, ya sea de nuestros ancestros o un espíritu que nos tenderá la mano para guiarnos y para ayudarnos en cualquier problema. Nosotros le llamamos espíritu familiar. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Compren el libro de La Roja, esta primera sección, pronto estarán las otras dos. Muchas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Sama. Muchas gracias por invitarme. Bendiciones y nos vemos para la próxima, amigos mágicos.